Hoy quiero ofrecer un dibujo más del tejido. Me he apartado un poco del tejido tradicional que imita el tejido de mimbre. He tratado el tejido de raíz, la imitación del tejido de raíces. Luego el trenzado. Ya tenemos todas estas clases si os interesan. Después de tratar de imitar el tejido de raíz, he experimentado y he decidido tratar un tejido más que imita el tejido de hierbas. Más bien una variación suya, la de agarrar una rosca a la otra. Voy a mostrar los detalles en el curso del tejido. Se difiere un poco de la otra variedad, aunque parece semejante. Pero hay una diferencia importante. Primero, comparando con los anteriores tipos del tejido, es la velocidad mayor del tejido, la ligereza de los artículos. El tejido no es denso, sino horadado. Se ve especialmente bien en los artículos oscuros en el fondo blanco. Parece que se ve bien que el artículo se ventila. No es tan denso ni pesado como el tejido de raíz. Es decir, aquí hay menos capas en el tejido de los tubitos de trabajo. Por eso me parece que puede definirse como una variedad separada del tejido. Una ventaja más frente al tejido de mimbre, un tejido de papel que imite el tejido de mimbre, es que está móvil como el tejido de raíz, es decir, se puede tomar consigo, se teje sin forma y, por ejemplo, en verano es muy cómodo tomarlo consigo a cualquier lugar. Es decir, la movilidad también es una ventaja. Primero probé este dibujo en la variante de mezclamiento, tejiendo bolsas, alternando en un cierto orden los tubitos de colores diferentes. Me parece interesante, tengo estas dos variantes de tal tejido. En la base están los tubitos blancos y envolvía con colores diferentes, los tubitos negros y rojos, pero luego probé en la variante de un color y esta variante me gustó mucho más, porque el fondo, el horadado, se ven precisamente en esta variante de un color. Sin embargo, he probado variantes diferentes para comprender qué me gusta más y en qué voy a parar, qué variante voy a usar en adelante para tejer artículos. Pues empezamos a tejer. El principio es estándar. Así empezamos el tejido de raíz, el trenzado. Esta vez no voy a contar con detalles del modo de pintar los tubitos, porque los tubitos fueron preparados de antemano, y conté con detalles sobre su preparación en el tutorial anterior, de tejer la maceta tridimensional. Vais a ver el enlace a este material bajo el vídeo, en su descripción. Pues he formado en torno al bolígrafo un anillo, así. Tomo un tubito y ya con el método conocido, pegando un poco con la cola polimérica universal. Últimamente la uso mucho. Y tejo la primera fila así, sin apretar demasiado las roscas.
En función de la cantidad de roscas que vais a tejer, hay que calcular el tamaño de este agujero. Por ejemplo, me paré en el diámetro de este bolígrafo. Para cada uno puede tener el suyo. Pues distribuimos, he recibido 6 roscas. Y luego, bajo cada rosca, primero hacemos el añadir, un añadir profundo, es decir, con un ángulo muy agudo. Y además antes densificaba con una mano y ahora uso el palito que me sustituye el punzón para densificar. En la primera fila hago roscas dobles, tratando de no apretar mucho. Ahora añadimos el tubito de base. Y en la segunda fila también fijo el segundo tubito, para que no haya un traspaso brusco. Hago así. En la segunda fila acerco un tubito más. Hago una rosca. Una rosca más. Y así hasta el fin de la fila. Seguimos hasta el fin de la fila. Al experimentar con una cantidad diferente de tubitos de base, me he parado en que lo más cómodo es trabajar con 3 tubitos de base. Pero los añado poco a poco. Primero he envuelto este anillo, luego en la segunda fila he añadido un tubito más y en la fila siguiente añado el tercero y sigo trabajando con 3 tubitos. Si prestáis atención, veréis que aquí puse 2 tubitos de base. Cuando miraba tejer los maestros de cestería con hierba, vi que allí se tomaba un copo, y aquí nuestro copo son 2 o 3 tubitos. Una vez probé 4, pero ya se aplastan mucho y no me gustó. Por eso, para mí, la variante óptima son 3 tubitos de base. Es el copo y lo envuelvo con el tubito de trabajo, agarrando una rosca a la otra. En el tejido de raíz ponemos el tubito bajo la fila y aquí lo agarramos a la rosca de la fila anterior. Aquí se puede tejer una fila introduciendo en cada rosca. No apretamos mucho porque cuanto más apretemos, tanto más difícil será cada vez introducir el tubito. Aquí, gracias a que los tubitos son de plástico, no me canso de disfrutar de estos tubitos, me gustan mucho, obedecen bien y conservan su estado. Por ejemplo, he apartado, he formado este agujero y se conserva bien gracias a que los tubitos son plásticos. He introducido en la rosca con la ayuda del punzón,
hace sus veces un palito. Así introduzco la rosca. Y así seguimos hasta el fin de la fila. En esta fila no hago roscas adicionales, me es suficiente. En la fila siguiente voy a hacer roscas alternando uno, tal vez según sea cómodo. Así se teje. En espiral se teje una forma redonda. Vamos a hablar de las cuadradas un poco más tarde. También me ha gustado mucho tejer formas cuadradas, pero es el tema del tutorial siguiente, y por ahora tejemos un caracol en espiral. Pues hemos tejido un círculo así, hemos acabado el fondo, pasamos a las paredes. Como nuestro tejido es bilateral, es decir, tenemos el dibujo igual del lado de la cara y del revés, por eso, sin problemas, doy una vuelta y alzo una pared en vertical y sigo. He marcado el comienzo de la fila, está en el lugar de la rosca grande. De los dos lados una rosca resulta más grande. En el lugar de pasar a la fila siguiente, es el comienzo de la fila. Ya pasamos a la pared. La particularidad de este tejido es que hay que vigilar que no se aplasten los tubitos de base. Sobre todo en lugares de las vueltas. Es decir, vigilamos que estén uno sobre otro y no se mezclen en una pila. Aunque tejiendo de hierba trabajamos con un copo, tengo otro objetivo. No necesito un copo, no necesito volumen, necesito un horadado. Y me gusta que los tubitos de base estén estrictamente uno sobre otro, así el horadado se ve mejor. Pues seguimos tejiendo añadiendo los tubitos de base y los tubitos de trabajo en el curso de tejer. Comprobamos lo vertical de la fila. Quiero prestar vuestra atención a un momento más que enfrenté y del que quiero advertir a los que quieran tejer con este dibujo. No hay que esperar a que el tubito termine. Es decir, cortamos el tubito cuando todavía está duro. Así es más fácil añadir, porque sabemos que en el fin del tubito hay menos capas de papel y es más ahuecado. Puede doblarse, etc. Y si añadimos el tubito cuando el extremo todavía está duro, estas dificultades se evitan. Y un momento más. Por ejemplo, ahora he añadido el tubito y si por si acaso el añadir no es exitoso, si el tubito sale de su lugar y luego el extremo se despilfarra, no me esfuerzo mucho con él. Simplemente deshago una rosca, corto. En general trato que no se despilfarre, pero si ha ocurrido no hay nada grave, se puede corregirlo. Deshacemos una rosca y seguimos trabajando.
La etapa siguiente, después de tejer 3 filas verticales, luego llegamos al fin de la tercera fila y hacemos un envolvimiento así, sin fijar a la fila. Luego doblamos con cuidado para que no se quebrante. Los tobitos son un poco húmedos. Formamos un anillo así, pequeño. Aquí hay que calcular el tamaño, pues en cuanto al anillo quiero prestar vuestra atención. Aquí se ve armoniosamente, y aquí el tamaño es excesivo, es decir, el anillo debe corresponder al tamaño del artículo. Aquí también me parece normal, y allí es un poco demasiado grande, es decir, calculamos el tamaño de este anillo y seguimos tejiendo. Después del recodo, introducimos en el ojete siguiente. Es un momento transicional, pero se puede realizarlo. Y luego tejemos en una fila. Tejemos hasta llegar al anillo, en una fila, y luego vamos a ver cómo se teje la fila siguiente. Pues seguimos tejiendo, llegamos al anillo y elegimos el tamaño de la ventana que vamos a tener. Si queremos una más ancha, son 5 roscas así, o 4 roscas si queremos una ventana más estrecha. Aquí son aún más pequeñas. ¿Veis? Aquí son 3 roscas, es decir, en función de la forma del artículo que queréis obtener, se determina la cantidad de roscas que dejamos. Aquí son 5, y aquí lo mismo. Dejamos 4 roscas, y en la quinta ya podemos unir el tejido a la fila anterior, al anillo. Y del mismo modo, como en el espejo, para que el agarradero sea arreglado, dejamos la misma cantidad de roscas. Además vigilamos que las filas no se desplacen. En el lugar de la vuelta se puede hacer una rosca adicional, como cuando tejíamos el fondo para ensancharlo. Así hago una rosca adicional para que la distancia entre las roscas no sea grande, para que se vea en armonía. Y acabamos el tejido dejando de este lado también 4 roscas. Y seguimos tejiendo. Hemos tejido 2 filas más sobre el anillo y veo que esto es suficiente para el artículo. La tercera fila será excesiva. Por eso terminamos las filas cortando uniformemente. Eliminando poco a poco la base. Para que no haya un traspaso brusco, tejemos hasta el fin. El último extremo se puede introducirlo aquí, es decir, tratamos de hacer que no haya un traspaso brusco. Y luego, en la última fila, hacemos el trenzado. Así tejemos y hacemos que la fila anterior sea más densa.
Mirad, aquí tenemos una distancia grande. Se puede envolver 2 veces la última fila. Así, añadimos. Obtenemos tal borde. Aquí está en este artículo. Aquí está en este. Me parece una terminación armoniosa del artículo. Tejemos hasta el fin de la fila. Pues hemos terminado. Aquí se ve donde resalta el extremo. Lo cortamos, introducimos bajo un par de roscas y como los tubitos están bien elaborados, creo que no hay que imprimar, simplemente los cubro con laca. Ya está, el artículo está preparado, se teje en 3 o 4 horas. Esto confirma mis palabras de que es un tejido bastante rápido, si se puede decir así. Es decir, no es tan fatigoso como el de raíz. Tal vez un poco más fatigoso que el tejido ordinario de mimbre, pero hace que la vida sea más variada. Si le ha gustado el vídeo, pulse me gusta.